A continuación se mostrarán 4 ideas, con su respectiva interpretación. Cabe resaltar que son puntos subjetivos y que no decimos la verdad absoluta. La individualidad depende sin más de su forma más que de su materia, aunque ésta tenga en ello un papel importante, pero también depende del hecho de ser su forma compleja y organizada en el espacio y en el tiempo. Nos damos cuenta de que si el hecho arquitectónico que examinamos fuera, por ejemplo, construido recientemente, no tendría el mismo valor. En este último caso su arquitectura sería quizá valorable en sí misma, podríamos hablar de su estilo y por tanto, de su forma, pero no presentaría aún aquella riqueza de motivos con la que reconocemos un hecho urbano. En este párrafo podemos inferir el punto al que nos direcciona Aldo Rossi, el cual nos habla de que si un hecho arquitectónico es construido actualmente, este va a generar un plus diferente, que no va a dar ese valor histórico sino más bien un valor por sí mismo, a diferencia de algunas construcciones que tienen décadas o bien ya sea que tuvo momentos muy especiales y enriquecedores. Pienso que este punto es bastante importante cuando se tiene en mente hacer una renovación urbana, ya que no es quitar aquello que está por algo nuevo, es saber aplicar tal renovación que brinde cosas nuevas, pero que aún mantenga esos hechos que marcaron un tiempo por alguna razón. De esta forma siempre se va a mantener al paso de los años todos esos momentos llenos de historia mezclado con algo actual. La teoría del funcionalismo ingenuo es, sin embargo, muy cómoda para las clasificaciones elementales, y resulta difícil ver cómo puede ser sustituida a este nivel. Se puede, pues, proponer mantenerla en cierto orden, como mero hecho instrumental, pero sin pretender recabar de este mismo orden la explicación de los hechos más complejos. La teoría del funcionalismo resulta un poco compleja, esto a raíz de querer dividir de cierto modo todos esos elementos de manera clasificatoria. El funcionalismo juega un papel importante mas no principal. En una renovación urbana resulta erróneo basarnos en esta teoría completamente, ya que con esto no se podría dar algo puntual, sería algo negativo brindar explicaciones de hechos históricos que marcan algo, hechos complejos, momentos de un carácter importante, puede darse como bien lo dice el texto, como una herramienta, o un hecho instrumental a la hora de mantener un orden. Sin embargo, no es algo correcto el tomarlo como solución a la hora de explicar tales aspectos. En otros términos, por lo que atañe a la constitución de la ciudad es posible proceder por hechos urbanos definidos, por elementos primarios, y esto tiene relación con la arquitectura y con la política. Algunos de estos elementos se elevarán al valor de monumentos sea por su valor intrínseco, sea por una particular situación histórica, y esto se relaciona precisamente con la historia y la vida de la ciudad. Conviene señalar esta parte del texto, ya que es algo clave si se piensa en el proceso que se quiere llevar a cabo. Hablando directamente de un proceso de renovación, Aldo Rossi nos muestra cómo los elementos primarios de algún sector en específico o incluso una ciudad completa, se dan de tal forma que vinculan una relación profunda con la arquitectura y la política que se da en cierto lugar. Es de tener en cuenta todos estos hechos urbanos, elementos o dicho de otro modo monumentos si el valor es elevado, puesto que, el mantener todos estos puntos fundamentales y darles un valor aún mayor, harán crecer más la historia del lugar al cual se lleve a cabo, guardando siempre esa línea de conexión de historia y vida de la ciudad. El hecho principal de la polis, la política, de su construcción. La pregunta puede ser, pues, planteada en estos términos: si la arquitectura de los hechos urbanos es la construcción de la ciudad, ¿cómo puede estar ausente de esta construcción lo que constituye su momento decisivo, la política? Siendo subjetivo, la ciudad se constituye por medio de sus hechos arquitectónicos, es decir, teniendo en cuenta el buen uso, el diseño, el entorno inmediato, pero es irónico decir que ese mismo hecho arquitectónico sea lo que prime en una renovación urbana, porque por encima de eso hay otros agentes como lo es la política y la economía. Dicha política y dicha economía van de la mano.
con el interés individual de cada persona. En conclusión, se puede hacer renovación urbana siempre y cuando la política apoye el buen camino de las modificaciones y reconstrucción de espacios que deben permanecer.